Y amigos, me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Ramiro Robledo, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Polo, muchas gracias, muy buen día a todos, al auditorio y muy amables por el espacio. Buen día, Cristian. Buenos días, gracias. Bueno, de verdad, nos da muchísimo gusto el que esté con nosotros, el hablar precisamente de todo el trabajo que se ha estado llevando en materia de transporte público en San Luis Potosí. Sabemos, bueno, pues precisamente que hubo cambios importantes en lo que refiere a los taxis, vamos a decirlo así. Se ha hablado de concesiones, se habló de modernización inclusive del transporte público de taxis, y por otro lado, bueno, pues se habla de toda esta red de movilidad también que se está haciendo para San Luis Potosí. Hablemos primero de esto que tiene que ver precisamente con todo lo que se hizo en el servicio de taxis. ¿Dónde estamos en este momento en San Luis Potosí en ese sentido? Mira, es una etapa muy compleja todo esto y gracias al espacio, y me gustaría platicar todo lo que se tuvo que hacer para poder iniciar una etapa con un taxismo más moderno, que es a final de cuentas es la parte principal para beneficiar al usuario. Toda la política pública que hay detrás de esto no es algo sencillo, no es darle una concesión a mi amigo taxista y ya, no es eso. Cuando nosotros llegamos a la administración, San Luis tenía 2.567 taxis. Es un número muy por debajo de la media nacional. Es un taxi más o menos cada 400 habitantes en la zona metropolitana. Hablo del municipio de San Luis y Soledad. Es un número muy, muy bajo y lo veíamos en las calles, ¿no? Era muy difícil ver, no hay taxis, ciertos horarios complicadísimos, días de lluvia ya ni se diga. Así es. Entonces, lo primero que hacemos es hablar con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tenía un estudio preliminar que nos decía que se requerían en 2014, era un estudio preliminar, 400 taxis. Hablamos con él y decimos, necesitamos que ese estudio sea actualizado a 2016 y tenga una proyección a 2020 y 2021. Y es cuando hacen este estudio que nos dice, requieres 839 concesiones más. Eso requiere el día de hoy San Luis Potosí. La propia universidad nos comenta, tenemos algunas especulaciones de números mucho mayores, de 2.500 incluso decían, pero es algo que no tenemos todavía muy certero. Preferimos irnos con lo que tenemos plenamente identificado y nos da este número. Una vez que nos da ese número, pasamos a una segunda etapa, que era el desarrollo de la política pública. Y se tuvieron que hacer varias cosas y no nada más llegar y entregar una concesión. Primer paso que se hace, se amplía la mancha urbana en cuanto al uso del taxímetro. No era más taxis y todos concentrados en la parte céntrica de la zona metropolitana. Habría que ampliarlo, aeropuertos, zona industrial principalmente. Entonces se amplía la mancha urbana. Segundo paso, se comienza una nueva imagen del taxismo. También la cuestión de imagen es importante, es un mensaje de modernización hacia el usuario. Y el color no es nada más que esté más bonito si a alguien le gusta o no, no. Por el simple hecho de ver un taxi con la cromática nueva que teníamos 25 años que no se cambiaba, al usuario le estamos diciendo, ese taxi que tiene ese color blanco tiene frenos ABS o su equivalente y bolsas de aire. O sea, nomás porque lo vea el usuario, ya otros elementos, ya si tiene aire acondicionado o estéreo o cargador para el teléfono, ya es un plus. El tema es la seguridad del usuario principal. Es lo más importante. La seguridad del usuario, la calidad, etc. Y un paso bien importante, pero bien delicado. Se tenía que reformar la ley en cuanto al mecanismo de entrega de concesiones. En el siglo pasado, ya por no señalar ninguna administración en particular, la ley preveía que concesiones se podían otorgar por asignación directa al contentillo de un funcionario, así fuera a través de un contentillo correcto. Pues este chofer se la merece o no, por no decir otra cosa. Y después se modificó la ley para que empezaran los concursos. Pero esa ley, que fue la que se reforma en diciembre de 2016, preveía que los concursos no solo contemplaban la antigüedad del chofer, sino también la solvencia económica. Entonces, esa era una variable muy difícil de valorar y muchas veces innecesaria. De nada servía que alguien tuviera una cuenta bancaria muy buena si al momento del cumplimiento metía un coche pues con un estándar de calidad malo. Entonces se reforma y ya se elimina esa variable y se va solamente por antigüedad. Pero un detalle bien importante, ya no por una antigüedad ininterrumpida de los choferes, como así preveía, sino por una antigüedad acumulada. Se podían sumar
licencias, un poco favoreciendo a los más viejos en la profesión. Y de este tema en particular voy a dar un dato bien particular en un momento, pero bien específico. Se hace todo ese desarrollo de política pública para entonces poder pasar a una tercera etapa. Ya estuvimos con el análisis de la necesidad, el diseño de la política pública, y ahora viene esta tercera etapa, que es el desarrollo del concurso. Y el desarrollo del concurso tiene varias peculiaridades que me gustaría poder comentar. Pero en la etapa de inscripción se ponen 12 diferentes requisitos. Y requisitos que, obviamente, para el que concursó fue complicadísimo y una burocracia impresionante, pero detrás de ello tenían un reflejo de política pública también, entre otros requisitos. No los que ganaron. Los más de 2,000 concursantes, todos, examen de salud, examen toxicológico, curso de capacitación, carta de antecedentes no penales, carta de no cero haber sido concesionario, alta en el Registro Federal de Contribuyentes, que ese fue todo un tema. O sea, no los que ganaron, también los que no fueron beneficiados están dados de alta en Hacienda, que es también un tema de política pública, que si bien no es de transporte, sí es parte de la construcción del país. Entonces se pusieron esos requisitos. Hombres, mujeres, todo se hace la etapa de inscripción, la junta de aclaraciones, que por primera vez en la historia no es obligatoria. Entonces, pues, si no hay dudas, no hay que ir. Muchas veces pasaba que alguien no llegó en tiempo y forma y se le cancelaba su derecho. No fue obligatoria, y pasamos a la etapa de concurso, donde se desarrolló un software a la medida de la convocatoria y de la ley de San Luis Potosí. Un software especializado en donde todo se digitalizó, se sistematizó, toda la documentación se escaneó, y eso nos permitió tener la información en tiempo real, en cada momento, cualquier variable. Se acaba la etapa de concurso y venimos a la etapa de fallo. En la etapa de fallo, como lo preveía el estudio, se dan 839 concesiones más una. ¿Por qué 840? Porque la propia convocatoria lo preveía, que en caso de empate se beneficiaba a ambas partes. El lugar 841, el primer no beneficiado, tuvo una diferencia de un día. 14 años, 5 meses, 26 días el último ganador, 27 días el primer no beneficiado. Entonces, esas son las reglas que existen en la ley. Mucha gente no le podrán gustar o no, nosotros simplemente seguimos unas reglas. Y ya de esos 840 beneficiados se les da un plazo de hasta 6 meses para incorporar el vehículo en circulación. Más de 700 al día de hoy ya han pagado sus derechos, y ya casi 300 vehículos ya en circulación. Si bien la ley te prevé que el vehículo puede tener una antigüedad de 10 años, te puedo decir que el 99.9 de los nuevos taxis son nuevos vehículos. O sea, de las nuevas concesiones son nuevos vehículos. Entonces está habiendo una renovación natural, todos con estas características. Entonces aquí se ha hecho el trabajo de política pública. Ahora se necesita también la participación del concesionario. Es imposible que cualquier gobierno, por mejor aparato de inspección que tuviéramos, anduviéramos detrás de cada uno de los operadores diciéndole: peínate, da un buen servicio, atiende bien a la gente, cóbrale lo que está marcando el taxímetro. También ellos son concesionarios, no son un particular externo al gobierno. Una persona que tiene una concesión es una extensión del gobierno. Son parte del gobierno y están obligados a dar un servicio. Entonces, eso se trata. Se ha hecho esa parte que ha sido muy compleja, 1 año y medio o casi 2 años de construcción de toda esta política pública. Absurdo hubiera sido que el gobierno, pues les voy a dar concesiones, a ver cómo se me ocurre, las reparto, y con coches viejos y feos hagan lo que quieran. Pues el único mensaje que pasaría es que la gente no sería un mensaje a la ciudadanía para decirle: bájate de tu coche particular y súbete a un coche público que es compartido, y eso ayuda al tránsito y a la movilidad de la ciudad. Hubiera sido el peor error que hubiéramos podido cometer como gobierno. Hagan lo que quieran, pues ahí está. Entonces, el tema principal y todo ese trabajo de escritorio que está detrás, que muchas veces no se ve, ya se hizo. Ahora sigue ese trabajo en calle, y bueno, nosotros, si vemos algo
que se está incumpliendo ciertas cosas, tenemos que aplicar medidas correctivas. Por ejemplo, ya nos ha pasado que autorizamos el alta vehicular con la nueva cromática, etcétera, y a los 5 días el coche ya trae polarizados, foquitos, cosas, bueno, no, de volada. Anoche yo personalmente vi un taxi que un detalle menor, irrelevante, el foco del copete era verde y no blanco. Bueno, pues hay que de volada percibirlo, no te digo, oye, a ver, espérate, no es así, y se le va a citar a esta persona. Pero el tema es que tampoco podemos permitir ahora que nos pase lo anterior, que había taxis de chile, de mole y de manteca. Somos muy dados a personalizar nuestros vehículos, pero pues eso no se puede. Sí, tenemos un manual de identidad, ya se hizo, hay un código de color, ya no hay el verde clarito, el verde fuerte, hay un código de color, estamos siendo muy estrictos. Y algo que me han comentado las personas que operan en las bases de taxi, principalmente las bases telefónicas, es que la propia gente les habla pero mándenme uno nuevo, ya no me manden uno de los viejos. Así es, igualmente había... Bueno, qué bueno. Claro, ¿y eso se podrá, digamos, este cambio de vehículos es para todos los taxistas o solamente los nuevos Esa es una pregunta buenísima. Todos los nuevos tienen que salir con este nuevo color. Todos los cambios de vehículo de los anteriores tienen que salir. Ellos tenían una concesión que tenía un régimen distinto, no un régimen más moderno. Pero fíjate que esa parte no nos está preocupando en lo absoluto, porque los propios taxis verdes llegan y nos dicen, pues ya nos quedó claro el mensaje, ya entendimos que estamos fuera de la modernidad, fuera de la moda, como le queramos llamar, pero nos está pasando en la calle o en la fila, por ejemplo, en la terminal de autobuses, pues la gente se quiere subir con el nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque es mejor calidad. Todos nos queremos subir al carro nuevo. Sí. Esa es una cosa común. Más que una exigencia del gobierno, va a ser una exigencia ciudadana si ellos quieren seguir siendo atractivos para la gente. Entonces, es una demanda ciudadana que se está volviendo hoy en día un efecto muy positivo. Secretario, yo te quiero preguntar, porque yo creo que también es un tema que interesa mucho a nuestros amigos radioescuchas, a nuestros amigos internautas. Sabemos que, bueno, pues vivimos en el Congreso del Estado, pues estas protestas, estas movilizaciones de los concesionarios de taxis. Bueno, pues cuando se hablaba del tema Uber, ¿cómo quedó esto ya en San Luis Potosí? Es muy importante también ese tema. Se diseñó y fue muy complejo, y los problemas más difíciles de resolver es cuando ambas partes tienen ciertas razones. Estas empresas, a través de tecnología, es un servicio que está empujando a nivel mundial, que es aceptado por la ciudadanía, no es aceptado por el taxismo en la mayor parte del mundo, no hablemos de San Luis, es entendible. Son tecnologías disruptoras, como la música en línea, por ejemplo, claro, o como las películas en streaming, ¿no? Ya es cada vez menos gente va a rentar una película o comprar un disco compacto. Es entendible, pero también, por otra parte, a diferencia de muchos estados donde el principio jurídico para el ciudadano es que lo que no está prohibido está permitido, en San Luis Potosí teníamos una restricción expresa. Bueno, tenemos una restricción expresa de que en vehículos particulares no se puede prestar servicio de transporte de pasajeros. Así está, no digo, está bien o está mal, es otra discusión. Esa es la ley existente. Entonces se tuvo que construir todo un mecanismo, siempre con el diálogo de todas las partes, para estos servicios que se entiende que son bien aceptados por la ciudadanía, ver cómo se incorporan a un régimen. Y por eso hubo una reforma de ley que es perfectible. ¿Es perfectible? Por supuesto que sí. El derecho civil tiene 300, 400 años y antes el derecho romano. El derecho administrativo y con cosas de tecnología está cambiando diario. Entonces, por supuesto que es perfectible. Entonces, ya hay un régimen legal y ahora, pues lo que se requiere es que los interesados en participar en esto, pues cumplan los requisitos de ley. Están obligados. Están obligados. Bueno, mientras no se cumplan, pues se mantienen en la irregularidad y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No tenemos un robusto equipo de inspección, pero con lo que tenemos hacemos nuestro trabajo, ¿no? Pero ya hay un régimen legal que es similar al de muchos estados. Incluso ya hay por primera vez en el país un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ley en San Luis Potosí te puedo decir que está muy alineada a ese precedente. Entonces, en el camino jurídico
es más o menos lo correcto, creemos, y es parecido al de otras ciudades. El futuro en materia de transporte para San Luis Potosí. Tenemos que empezar cada vez más a hablar de una red metropolitana de transporte sustentable, de una integralidad, ya no de esfuerzos alternos, y tenemos que dedicarnos, y es a lo que nos dedicaremos de una manera muy fuerte en la próxima etapa, al transporte masivo. Ese es el fondo. El automóvil de alquiler tiene una particularidad. Había una problemática muy grave en San Luis Potosí, 8 años sin entrega de concesiones, era muy delicado, había que atenderlo, pero nos vamos a meter al transporte masivo. Es muy, muy complejo. El transporte masivo es una política mucho más difícil. Ya cuando uno se mete a las entrañas, a la parte técnica, a la parte fines, es muy, muy, muy difícil. Es un tema que opinamos mucho, pero es muy complejo de explicar también. Pero tenemos que comenzar a diseñar un nuevo paradigma en el transporte masivo. Tiene que evolucionar, ha evolucionado, se ha avanzado. Tiene que evolucionar muchísimo, tiene que haber inversión en infraestructura, eso es algo muy, muy importante. No hay históricamente la lógica del transporte urbano en muchas ciudades del mundo y del país, y San Luis es que son taxis grandotes. Van haciendo ahí su ruta más o menos por aquí, por allá, pero no con un orden y con una planeación. Tiene que haber mucha inversión en políticas públicas de urbanismo. No puede ser, a final de cuentas la ST tiene una naturaleza jurídica de un órgano regulador del transporte. Pero si el día de mañana cambia la ciudad, pues un regulador de transporte no es probablemente el especializado en decir por dónde debe pasar una ruta. Más bien una lógica de urbanistas, de dónde está la mayor demanda, la gente, las zonas habitacionales, los centros comerciales, las escuelas, los lugares de trabajo. Y tiene que haber una infraestructura ad hoc para ese tipo de transporte. Hay ciudades que le han invertido en trenes suburbanos, en tranvías, en carriles confinados o en carriles preferenciales, que es un poco más el concepto donde se avanza más. Hay ciudades que tienen vialidades amplias y es más fácil poner un carril confinado. Hay ciudades que no. Y entonces hay que buscar la preferencia en carriles sin hacer infraestructura que segregue al ciudadano del transporte público. Por ejemplo, hay una práctica muy buena, muy exitosa, que fue en la Ciudad de México, en las líneas de Metrobús más recientes. No hablo de la primera, que es la que casi todos conocemos, la de Insurgentes, la que va del centro histórico al aeropuerto. Es un carril preferente pegado a banqueta que integra a la ciudad con el transporte público. Entonces, son políticas que están evolucionando, pero hay inversión de infraestructura. La inversión de infraestructura siempre la tiene que hacer el Estado. En este tema del Metrobús, ¿cómo va? ¿Cuál es el avance del Metrobús? Y nos preguntan si están recogiendo vehículos Uber. La Secretaría está retirando. Como lo comentaba hace un momento, los operativos de inspección que se hacen son aleatorios. No puedo yo anunciar, mañana en tal lugar va a haber uno. No. A final de cuentas es un operativo de inspección. No pasa allá. Y al día de hoy la empresa no se ha registrado. Entonces al día de hoy es irregular y el tratamiento jurídico que nosotros le tenemos que dar es como irregular. Si la empresa se registra, pues es regular, claro. Y tampoco es un cheque en blanco, haz lo que quieras, no. Hay ciertas condiciones que hay que seguir. ¿Tiene amparos? No, sí, pero todos han sido sobreseídos o perdidos. No ha habido un amparo de la empresa. Ha habido muchísimos amparos de usuarios o de gente que participa en la empresa. No ha habido ninguno o ningún juez de distrito o un tribunal de amparo nos ha dicho que la interpretación, y pues ya no hay tanta interpretación, es muy clara, que le damos a la ley sea incorrecta. Entonces, pues sí, nosotros tenemos facultades para detener transporte irregular. Bueno, para retirar de la circulación. Sí. Y hablamos del transporte masivo y el Metrobús decía, vamos hacia una segunda etapa. Estamos encarrileando el proyecto, todavía no es el momento en el que podemos dar muchos datos, pero lo vamos a construir, ¿no? Estamos nuevamente en ese trabajo de escritorio, logrando que tenga una justificación de rentabilidad para la operación, pero nunca, como se cree muchas veces, una rentabilidad para un negocio. Es un servicio público, no es un negocio.
entendemos que debe haber un sueldo y una operación, hombre, es normal. Claro. No es un negocio lucrativo como mucha gente. Primordialmente es un servicio público. Queremos agradecer mucho, de verdad, el que nos haya acompañado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, precisamente esta mañana en Contacto Informativo. Y bueno, pues por supuesto los temas del transporte son muy amplios y queremos pues reiterar nuevamente la invitación. Esta es su casa. Muchas gracias, les agradezco de verdad muchísimo el espacio y en todo lo que podamos colaborar con ustedes a la orden.